Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Acuario Político, el espacio donde comentamos temas de política, economía y aspectos sociales. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Quín, periodista y comunicólogo. La editorial de hoy se titula Sin etiquetas, por favor. Uno de los errores que hemos cometido muchos mexicanos es colgarles etiquetas a otros. Creo que lo hacemos prácticamente todos. Cuando veíamos determinados defectos de conducta de alguien, decíamos, pareces priista, cuando en realidad ese no es el fondo del problema. No es un problema partidista. Somos lo que somos por algo que se conoce como idiosincrasia, y esa idiosincrasia no tiene que ver con una filiación a determinado partido. Cometemos ese error por costumbre, tantos años y décadas de dominación priista. Sin embargo, seguimos cometiendo el mismo error, y ahora con los de Morena, con los seguidores de López Obrador. Por eso, dejemos las etiquetas y vayamos al fondo del problema. Formas de ser como el gusto por regodearse en la ignorancia, una renuencia a leer, a prepararse, a estudiar, ser arrogantes y creer que lo sabemos todo y de todo. Nos creemos el ombligo del mundo con frases como México no hay dos. También navegamos en el mundo de la intolerancia. No aceptamos que otro piense diferente a nosotros, y cuando somos criticados se interpreta como un ataque personal. El problema es que no hemos sido un país democrático. Nos cuesta trabajo entender plenamente qué significa eso, sobre todo en discusiones personales. Discutimos cuando deberíamos de debatir y presentar argumentos. Durante el siglo XIX, a partir de la independencia, no supimos construir un país realmente libre y democrático. Sería un disparate decir que los políticos y ciudadanos de esa época se comportaban como priistas, porque sencillamente no existían, pero tampoco sería oportuno afirmar que los políticos del PRI se comportaban como las personas del siglo XIX. Nos veríamos ridículos decirle a alguien que se comporta como los iturbidistas o los santanistas, o como quién. ¿Qué etiqueta les colocaríamos? Parece chiste, pero lo que sí es serio es que no podemos robustecer la democracia por los resabios que llevamos cargando, y eso no tiene nada que ver con ser priistas, morenistas, panistas, etc. Somos como somos porque no podemos evolucionar. Parece que nos negamos a eso, tal vez por miedo a madurar. Nosotros mismos somos una amenaza a la democracia. Queremos construirla, pero a la primera discusión con alguien la hacemos añicos. Además, creemos que con solo ejercer nuestro derecho al voto ya la hicimos. Falso, es apenas el principio y ahí nos quedamos. No avanzamos, por ejemplo, y lo más grave con respecto a la ley y no defender el Estado de Derecho. Cuando nos conviene, respetamos la ley, pero cuando no, la violamos, le damos la vuelta. Si la ley nos estorba, la violamos sin miramientos, y si no, la cambiamos. El mejor ejemplo de cómo nos gusta burlar la ley está hoy presente con la revocación de mandato. Este ejercicio disque democrático es propuesto de forma ilegal por el propio presidente y está plagado de irregularidades, y sin embargo a muchos no les importa. Quieren participar con la ilusión de sacar a López Obrador del poder presidencial. El fin justifica los medios. Algunos citan la ley, pero no les cae el 20 de que aunque el texto esté bien en su contenido, la aplicación es todo lo contrario. Irregularidades por todos lados. Lo más dramático y terrible es que quienes se dicen a sí mismos ser diferentes a los de la Cuarta Transformación resultan ser una copia fiel
de ellos. Son la otra cara de la misma moneda. Así quieren hacer de México un país mejor, un mejor lugar, un país democrático. Otra idea errónea de mucha gente es creer que con la salida de López Obrador estaremos del otro lado. ¿Pero de cuál lado? Y los estados que ha ganado Morena y los seguidores que siguen siendo millones y que probablemente no superen en número, y nuestras propias conductas, suponiendo que venciéramos a Morena, la adicción para violar la ley desaparecería por arte de magia. Otro ejemplo de cómo repetimos conductas, a pesar de que hemos sido testigos de cómo López Obrador se lanza contra medios de comunicación y periodistas que son críticos a él y su gobierno. Ahora resulta que quienes están en contra de ir a votar en la revocación de mandato son acusados de vendidos chayoteros por los que no comulgan con López Obrador. Hacen lo mismo a lo que hacen los defensores del presidente. Todo aquel que lo critique es chayotero, vendido y corrupto. No cabe duda que México es todo un país kafkiano. Es una evidente muestra de que la mayoría de los ciudadanos, muchos también de los que se califican como demócratas, tienen un talante autoritario. Es una patología que ya resulta muy difícil de desprenderse, y más cuando la persona no se asume como tal, cuando no se acepta y reconoce el problema. No existe un mínimo margen para la reflexión. Dentro de este contexto, queda claro que a millones de mexicanos no les interesa llegar a conocer la verdad. Cada uno trae su verdad. Los ciudadanos están encarcelados en sus propios prejuicios y sesgos mentales. Muchos creen, religiosamente hablando, que la revocación de mandato la ganarán, pero como una ilusión, una esperanza, dominados por su odio al personaje político. No se dan cuenta que el odio es un sentimiento muy negativo que les impide razonar adecuadamente. No se dan cuenta tampoco que el imán de AMLO sigue atrayendo a millones de personas. Este no ha colapsado. Por último, pierden de vista las elecciones estatales de este año a escasos 2 meses de la revocación de mandato. Espero que no se lleven 2 sorpresas muy desagradables: que Morena gane más gobernaturas y que AMLO no se vaya a su rancho. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y apóyame con la promoción. Compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el próximo Acuario Político. Hasta luego.